El día de hoy vamos a hablar de la oración subordinada sustantiva. Si bien es cierto, es un tema bien complejo porque a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente con respecto a oración coordinada, ¿no? Eso sí es un poquito más fácil, es más relajado, se podría decir. Esto sí ya es un tema en el cual incluso vamos a tener que hallarlo por descartes, ¿no? Determinándolo, deduciéndolo de esa forma, ¿no? O sea, es necesario porque si no, hay confusiones en ciertas alternativas o en ciertas preguntas. Entonces, la forma más práctica para desarrollarla es ya, si estás perdido o ya no sabes qué más hacer para hallar o dar con la respuesta, tienes que hacerlo a través de descartando posibilidades. Entonces, vamos a empezar. Según la función sintáctica, la oración subordinada se divide en tres, es decir, subordinada sustantiva, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Solamente hoy vamos a ver subordinada sustantiva. También existe la subordinada adjetiva y subordinada adverbial, ¿de acuerdo? Son tres. Entonces, ¿qué más vamos a identificar? Que el día de hoy no vamos a trabajar las adjetivas, pero de repente en las alternativas viene una adjetiva, ¿no? O sea, no como pregunta, sino como alternativa, para que tú lo descartes. En eso puede estar la confusión, ¿no? Hoy solamente vamos a trabajar sustantivas, ¿no? Pero recuerda que también existen las adjetivas y las adverbiales. Pero como estamos hablando de sustantivas, dentro de las sustantivas tenemos las siguientes funciones que tú vas a tener que identificar. Función sujeto, función objeto, objeto o complemento directo, función objeto directo, complemento de nombre, complemento del adjetivo, complemento del adverbio, complemento circunstancial, complemento agente, complemento, suplemento o régimen y complemento atributo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a identificar quiénes son los que más vienen en este tipo de preguntas, ¿no? Ya los demás estaría por las. A ver, vamos a empezar con la primera función sujeto. Lo primero que yo tengo que hacer es descartar que haya objeto directo o en todo caso objeto indirecto. Si no tiene objeto directo ni objeto indirecto, entonces la función era sujeto. Esa es una forma más fácil de hallar. A ver, me gusta que vengas pronto. La marca de la subordinada, para que yo me dé cuenta que estoy ante una oración subordinada, tiene que empezar la parte de la subordinada con las palabras que, sí y un infinitivo que termina en ar, er, ir. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿de dónde a dónde es la subordinada? ¿Desde qué? Porque yo te dije que la subordinada empezaba con que, empezaba con sí o empezaba con un infinitivo ar, er, ir, ¿no? Un verbo en infinitivo que termina en ar, er, ir. Entonces aquí, ¿cuál es la marca de la subordinada? En función sujeto. Aquí sería que vengas pronto, ¿no? Todo esto. ¿Por qué? Porque comienza con que. Y ya te dije que es una de las marcas de la subordinada. Entonces, que vengas pronto es la parte subordinada. Listo. Recuerda que antes, para que sea subordinada, antes de este enlace que, del nexo que, tiene que haber un verbo y después del nexo que tiene que haber otro verbo. Entonces ahí recién podemos decir que estamos ante una subordinada compuesta por el que y porque efectivamente está entre dos verbos, ya que al estar entre dos verbos lo identifica como una compuesta, ¿no? Porque si no tuviese más de un verbo, no sería compuesta, pues sería simple. Entonces ya no estaríamos hablando de oración compuesta. Pero como sí hay dos verbos a su alrededor, alrededor del nexo subordinante que, entonces definitivamente estamos ante una compuesta subordinada, ¿no? Ahora, el de la clase sustantiva, ¿cuándo tiene función sujeto, no? Por ejemplo, acá, tú puedes decir, me lo gusta, me le gusta, no. Entonces, ese lo o ese le no puede reemplazar aquí a esta parte que dice que vengas pronto. Si no se puede reemplazar por objeto directo ni por objeto indirecto, eso vendría a ser porque la función que tiene esta oración es función sujeto. Y además, porque si tú dices, me gusta que vengas pronto, ¿quién te gustaría que venga pronto? O sea, ¿a quién se lo estás diciendo? Tú, pues, ¿no? Me gusta que vengas pronto, tú, tu persona, ¿no? Entonces, cuando tienes esa respuesta que está escondida, ¿no? Me gusta que vengas pronto, o sea, que vengas pronto, ¿a quién está reemplazando? A tú, pues, me gusta que vengas tú. ¿Y ese tú qué cosa es?
tú, ¿qué cosa es? Tú es pronombre, por lo tanto, el pronombre, ¿qué función tiene? Función sujeto. Y por esa razón es que esta parte de acá, que vengas pronto, es sujeto. Ya ves que es todo un laberinto, toda una chanfaina, se podría decir. Es así, pero por eso tienes que tener en cuenta algunos truquillos, ¿ya? El truco más sencillo para analizar función sujeto es el descartando si hay objeto directo o hay objeto indirecto. Descartando, entonces, ¿qué te queda? Ah, ya, entonces, por descarte, si no tiene ni objeto directo, no hay objeto indirecto, entonces debe ser función sujeto, ¿no? Ahora, en la de objeto directo es lo primero que tú tienes que analizar en una oración, si es que tiene objeto directo, ¿no? Por ejemplo, le pregunté si vendría, me dijo que no vendría. ¿De dónde a dónde viene a ser, en este caso, la función o la subordinada, ¿no? Desde aquí, ¿desde qué? Le pregunté si vendría, me dijo que no vendría. Entonces, recuerda que la palabra que es marca de la subordinada. Entonces, desde qué hasta el final es la parte subordinada. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos esta oración de acá, me dijo, y puedes reemplazarlo por lo, claro, porque tú dices, me lo dijo. Y ese lo, ¿a quién reemplaza? A que no vendría, a la parte que no vendría. Entonces, definitivamente aquí estabas ante objeto directo. Esto sí es objeto directo porque con la primera prueba sí sale. Entonces, no pienses que es sujeto ni objeto indirecto. No, automáticamente salió con objeto directo. Por lo tanto, esta es función objeto directo. Dieron los permisos a los que los solicitaron. Para que tú puedas hallar objeto indirecto, la pregunta es ¿a quién, a quiénes o para quién o para quiénes? ¿Cierto? Primero identificamos la marca de la subordinada. En este caso vendría a ser a los que lo solicitaron, ¿no? Porque aparte de que la marca de la subordinada es que, sí, o en todo caso vendría a ser algún verbo en infinitivo, también son los pronombres relativos como quién, qué, quiénes, a los que, a las que, todo ello también forma parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a quién he identificado? Pero tú haces primero la pregunta, pues, ¿a quiénes dieron los permisos? Porque esa es la pregunta para hallar objeto indirecto. ¿Y cuál va a ser tu respuesta? A los que lo solicitaron. Entonces, todo esto, los que, ¿por qué no he puesto desde qué nada más? Porque no encaja, pues, o sea, dejaría suelto la palabra a los. Y tú vas a decir, ¿dieron los permisos a los? No. Si vas a separar en proposiciones, tendría que ser desde a los que. ¿De acuerdo? Desde a los que. Y obviamente haces la pregunta, ¿no? Y te sale. Y o también podrías reemplazarlo por se en este caso. Tú dices, se los dieron. Se los dieron. Ese se es objeto indirecto porque está reemplazando a la parte a los que lo solicitaron. Y ese lo de se los dieron, ese lo estaría reemplazando a los permisos, ¿cierto? Entonces los permisos acá sería objeto directo. Pero aquí el objeto directo no tiene una parte subordinada. En cambio, el objeto indirecto sí, porque tiene a qué, a la palabra qué. Es esa la diferencia para poder hallar dónde hay objeto indirecto. En este caso, pregúntale simplemente al verbo, ¿a quiénes le dieron los permisos? A los que lo solicitaron. Dentro del objeto indirecto se encuentra la palabra que es la marca de la subordinada. Entonces, efectivamente, esta parte es objeto indirecto, ¿no? Pudiera haber sido objeto directo por los permisos, pero en los permisos no hay ningún que, no hay ningún infinitivo, no hay ninguna marca que te indique que es subordinada, ¿no? Entonces, no, pues la clave correcta es aquí, que viene a tener el complemento u objeto directo, indirecto. Complemento del nombre. Tengo la certeza de que volverá, ¿no? Aquí prácticamente se enlaza de la siguiente manera. Cuando tú unes un sujeto, aquí artículo, núcleo del sujeto, más una preposición. Este modelito es complemento de nombre. La certeza de que volverá, ¿no? Y obviamente la parte subordinada es esta de aquí, que volverá. ¿Y con quién se está uniendo? Con la certeza. Y la certeza, como te digo, es un nombre, ¿no? Es nombre, porque tienes artículo más núcleo del sujeto. Entonces, esto está unido a una preposición de, y de esta forma es el modelo en el que tú tienes complemento de nombre. De adjetivo, parecía feliz de que la hubiese recuperado. ¿De qué?
Entonces, ahí prácticamente tienes esta descripción, esta definición. Y esta descripción, ¿a quién está calificando? A parecía, ¿no? A que ella parecía. Ella parecía, está calificando a ella. Entonces, por esa razón es que esta parte es complemento adjetivo. Ojo, no te confundas la parte de subordinada sustantiva, complemento adjetivo, o sea, todo ese nombre, con subordinada adjetiva. No puedes confundirte, ¿de acuerdo? Aquí en la subordinada sustantiva, el adjetivo califica al sujeto, ¿de acuerdo? En el complemento adjetivo, el adjetivo califica al sujeto, no califica a un objeto directo o a alguien cercano a él, ¿de acuerdo? En ese caso sí sería la adjetiva. Pero ahora, en la circunstancial de adverbio, ella estaba muy lejos de los que amaba. O sea, ¿a quién está calificando? De los que amaba. ¿Quién estaba lejos de los que amaba? Ella, ¿no? Entonces, obviamente, esta es sustantiva con función de adverbio. Y acá, que amaba, ¿no? Que viene a ser la parte subordinada. ¿Por qué digo que esta es de adverbio? Porque tienes acá muy lejos, pues, porque está calificando a muy lejos o porque está con muy lejos, está asociada a esto que viene a ser un adverbio. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre función sustantiva, complemento adverbio y oración subordinada, función adverbio? O sea, la oración subordinada adverbial. ¿Cuál es la diferencia? Que en la sustantiva de adverbio no tiene los siguientes enlaces. Observa, la diferencia es fácil. No creo que te confundas, aquí ya sería el colmo. La diferencia es fácil porque el tema de sus subordinadas adverbiales todavía no lo tocamos. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, no vas a tener ninguna confusión aquí porque la subordinada adverbial, que no es lo mismo que subordinada sustantiva con complemento de adverbio, no es lo mismo. En las adverbiales tú vas a identificar tiempo, lugar, modo, comparación, condicional, causal, consecutiva y todo eso. Simplemente es cuando tienen estos enlaces, estos de aquí, estos enlaces. Cuando tienen estos enlaces es una subordinada adverbial, pero cuando no tienen estos enlaces, estos nexos que tienes aquí, cuando no están estos enlaces, cuando no tienes estos enlaces de aquí, sí, en caso de, por qué, ya, puesto que, por, cuando no tienes estos enlaces, estos nexos, entonces ahí recién es una sustantiva con función de adverbio, pero que no es lo mismo una subordinada sustantiva que una subordinada adverbial, ¿no? No es lo mismo. Entonces, por eso te digo, aquí, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, en el de subordinada sustantiva con complemento de adverbio, ¿aquí hay alguno de los enlaces que estaba aquí? ¿Estos enlaces están en esa oración? No. Si tú lo revisas, te vas a dar cuenta que ninguno de los enlaces que pertenecen a las subordinadas adverbiales se encuentran en las sustantivas con función de adverbio, ninguna. Solamente está un adverbio lejos que obviamente te indica que se trata de una sustantiva con función de adverbio, más no una adverbial, no una subordinada adverbial. Circunstancial, por ejemplo, identificas pues cuál es el complemento circunstancial. Por ejemplo, aquí, iré sin que me lo pidas. Obviamente la subordinada es desde qué, ¿no? Y si te das cuenta, está siendo modificada por sin. Y sin era complemento circunstancial de carencia. ¿Te acuerdas? Cuando carece de algo. Entonces, si tienes el sin y aparte tienes la subordinada que, entonces estás ante una subordinada sustantiva con complemento circunstancial. Agente, cuando tienes oración pasiva, pues, ¿te acuerdas? Verbo ser más participio, verbo participio, ido, ado, tos, ocho, más preposición por. Cuando tienes este modelo, definitivamente estás ante complemento agente, pues obviamente acá tiene que estar el complemento agente. Suplemento de régimen. Habló de que era mejor no venir. Era mejor no venir. Eso viene a ser cuando, en todo caso, está unida de esta forma, ¿no? ¿De qué? De que era mejor no venir, de que era mejor eso, ¿no? De esa forma. Atributo. El atributo es básicamente cuando tienes verbo copulativo, pues. Verbo copulativo y al costado está el qué.
que no lo hizo. Entonces, recuerda que el verbo copulativo no puede estar dentro de la subordinada, tiene que estar fuera, para que ese complemento sea el complemento atributo. ¿De acuerdo? Entonces, y así vamos a analizarlo. Donde te vas a dar cuenta va a ser en los ejercicios. Los nexos vienen a ser que, o sea, los nexos que separan a una subordinada vienen a ser que, como lo hemos visto en la mayoría, que. Viene a ser el que, el hecho de que. Pueden ser también qué, cuál, quién. Puede ser también cuánto, cómo, cuándo, dónde, entre otros, ¿no? Entre otros nexos que separan a la subordinada. A ver, el próximo martes es feriado. Depende, pues, del colegio. Ojalá que le dé feriado, pues. Ojalá. Porque si no le da, ya estaríamos terminando el día de hoy. Muy bien. Entonces vamos a analizar aquí ejemplos de oraciones subordinadas sustantivas. Por ejemplo, acá dice, me gusta que siempre estés contento. Se supone que la parte subordinada es desde qué, que siempre estés contento. Esta es la parte subordinada. Me gusta que siempre estés contento. ¿Quién? Tú. Ya pues, ese tú, ¿qué cosa es? Tú es pronombre y el pronombre ¿qué función tiene? Función sujeto, entonces estamos hablando de qué? De oración subordinada con función sujeto, ¿no? Entonces esta parte no es objeto directo porque no puedes decir me lo gusta o me la gusta o me le gusta, entonces no es ni o de ni oí, entonces me gusta que siempre estés contento tú. ¿Y tú qué cosa es? O sea, tú puedes reemplazar esto, me gusta que siempre estés contento, tú, ¿no? Funciona como sujeto porque está refiriéndose a ti, ¿no? Me gusta que estés contento. ¿Quién te gusta que esté contento? Tú, ¿no? Entonces, definitivamente esto es función sujeto porque tú es pronombre y el pronombre es un sujeto, por lo tanto esto es función sujeto ya que no es ni o de ni o i. Fumar mucho causa cáncer. A ver, aquí cómo funciona. Fumar viene a ser la separación, ¿no? La subordinada. Esta parte viene a ser la subordinada. ¿Por qué? Porque la subordinada puede ser la palabra que, la palabra sí, o si no puede ser un infinitivo, ¿no? Que termine en ar, er, ir. Entonces, esta es la parte subordinada. Fumar mucho causa cáncer, ¿no? O puedes voltearlo para que pueda estar dentro del predicado. Para que en el predicado esté la subordinada, puedes voltear la oración. Por ejemplo, causa cáncer fumar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se supone que causa cáncer fumar mucho. A ver, vamos a analizar. Fumar es el núcleo, en este caso, o sea, si lo vemos así, como está, el verbo sería causa, ¿no? Este es el verbo. Causa es el verbo y obviamente el verbo está entre la subordinada y entre el sujeto, ¿no? Entonces, si tú dices fumar mucho, este es el núcleo, mucho es un determinante, ¿no? Esta es la parte subordinada sustantiva, ¿no? Fumar, ¿qué cosa es? La palabra fumar, ¿es un verbo o es un sustantivo? Es un sustantivo, porque recuerda que aparte de ser verbo, el infinitivo que termina en ar, también tiene función de sustantivo. ¿Por qué? Porque tú dices el fumar, la acción de fumar, el hecho de fumar, ¿no? El fumar mucho causa cáncer. Entonces, fumar, como está acompañado por el artículo el, sería sustantivo. Y por esa razón es que, ¿qué función tiene? Tiene función sujeto, ¿no? Función sujeto, la palabra fumar, porque este es el núcleo del sujeto, ¿no? Es el núcleo. Entonces, prácticamente fumar es sujeto. Por lo tanto, aparte de ser sujeto, es una parte subordinada, pues. Se supone que dentro de la subordinada debe estar la función. Y obviamente está dentro de la subordinada porque fumar, aparte de ser la separación, ¿no? El infinitivo que te indica que esta es una subordinada, que esta es la parte subordinada, la misma palabra fumar tiene función sujeto. Entonces, obviamente, esta es función sujeto. Objeto directo. Quiero que vengas. Quiero que vengas, ya. Lo primero que tú tienes que analizar es si funciona como objeto directo. Eso es lo primero que tienes que hacer. Si ya no funciona con OD o ya no funciona con OI, ya, ¿qué te queda? Función sujeto. Entonces ahí recién es función sujeto. Pero mientras tanto, no. A ver, quiero que vengas. Este que vengas lo puedes reemplazar por lo. ¿Por qué? Porque puedes decir lo quiero, ¿cierto? Lo quiero, ¿no? Quiero eso, lo quiero.
Como sí se puede reemplazar por lo, entonces definitivamente tenía función objeto directo, pues. Si no se pudiera reemplazar por lo, ahí sí esto sería función sujeto. No sé qué me dices. Acá también hay función objeto directo. ¿Por qué? Porque esta parte de acá es la subordinada y tú puedes reemplazarla por lo. Porque tú puedes decir, no lo sé. Y ese lo ha reemplazado a ¿qué me dices? No lo sé. No lo sé. Entonces definitivamente estás ante objeto directo. Me preguntó cuánto dinero tendrá. Me lo preguntó, pues. Acá tú puedes reemplazar por lo y se supone que cuánto es una palabra, el cuánto con tilde. O sea, cuánto es una palabra interrogativa que también es marca de la subordinada. Entonces lo separas, pues. Me preguntó cuánto dinero tendrá. Entonces de aquí a aquí es la subordinada. Y tú reemplazas, me lo preguntó. Entonces, ¿qué cosa tienes? Objeto directo, porque primero se prueba con objeto directo. No tengo la seguridad de que sea inocente. ¿Qué marca de la subordinada esto viene a ser? Y ahora tú tienes acá la seguridad de. La seguridad, o sea, artículo más adjetivo, perdón, más sustantivo, más preposición de, ¿qué cosa es? Complemento de nombre. Esta partecita es complemento de nombre que obviamente está subordinada porque sea inocente. O sea, ¿quién? La seguridad, o sea, no tengo la seguridad de que sea inocente. Entonces, este modelo, artículo más núcleo del sujeto más preposición de, es de complemento de nombre. Entonces, por esa razón es que acá tenemos complemento de nombre. A ver aquí. Ella es quien lleva la voz de cantante. Acá tienes es. Ya pues, si hay es, verbo copulativo. Por lo tanto, la parte de quien lleva la voz de cantante, quien, que también es una marca de la subordinada, entonces todo esto será atributo, pues, porque copulativo, ¿qué cosa tiene? Atributo, entonces ese es complemento atributo. Ya está. A ver, ahora vamos a pasar con los ejercicios para identificar cuál es la respuesta correcta. Vamos a desarrollar los 15. Primera oración. El café está que arde. Acá está fácil, ¿ah? Porque acá tú tienes el verbo copulativo está. Y obviamente tienes la marca de la subordinada que es que arde, ¿cierto? Entonces, está, verbo copulativo, y además al costado está la parte subordinada. Entonces, copulativo más la parte subordinada. Entonces, este complemento, ¿qué será? ¿Qué función tendrá? Sería oración compuesta, subordinada, sustantiva, con función de complemento atributo. Entonces, como es copulativo, tiene función de complemento atributo. La clave correcta será la E. Complemento atributo. ¿Cuál es la diferencia entre una oración copulativa, ¿no? Entre un verbo copulativo o de repente una oración con predicado nominal con la subordinada sustantiva con función atributo? Que en la subordinada está la palabra que. ¿Por qué la palabra que? Porque esa es la marca de que hay subordinada. Y no solamente eso, sino que hay dos verbos. El verbo está antes y el verbo arde después, ¿no? Antes está y luego, o sea, tiene que tener dos verbos para que sea subordinada, pues si no, puede ser cualquier oración con predicado nominal o puede ser cualquier oración con verbo copulativo, ¿no? Pero para que sea subordinada, tiene que tener a la palabra que, y ese que tiene que estar entre dos verbos. Ahí recién estamos hablando de subordinación. Si no, estamos hablando de predicado nominal o de verbo copulativo, ¿no? Así como lo hemos visto en ejercicios anteriores o en clases anteriores, ¿no? Entonces, como acá está el verbo copulativo, está, entonces esto obviamente que la parte subordinada tiene que tener función de complemento atributo por el verbo copulativo. Vamos con la 2. Oración compuesta subordinada sustantiva. ¿Cuál de todas estas es subordinada sustantiva? Ahora, la subordinada sustantiva tiene diferentes clases, o sea, objeto directo, objeto indirecto, complemento atributo, complemento agente, función sujeto, todo ello, ¿no? Y si ahí te está pidiendo subordinada sustantiva es porque te está pidiendo cualquiera de ellos. Función objeto directo, función objeto indirecto, función sujeto, función complemento circunstancial, cualquiera de esas funciones que tiene, o sea, cualquiera de ellas, cualquiera de estas de acá puede ser la respuesta, cualquiera de estas funciones, cualquiera de ellas. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia aquí viene a ser que no debes tomar a las que son función adjetivo, las que son subordinadas adjetivas y tampoco las que son subordinadas adverbiales. No debes tenerlas en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? A ver, vamos a analizar. Voy a copiar esto en una pizarra virtual para poder hacer los garabatos necesarios. A ver, empezamos entonces con la 2. Ya, casi ya empieza el nivel de complejidad, ¿no? Si de repente ustedes antes han visto oraciones subordinadas, pero es porque les han dado ejercicios demasiado fáciles. Es por eso que de repente ahorita no logran identificar alguno de ellos. Es porque los ejercicios que han tenido eran bien fáciles. Así que si ahorita están un poquito traumados es porque definitivamente los ejercicios de este libro sí están un poquito más complicados. Bien complicados, diría yo. A ver, empezamos entonces. Oración compuesta subordinada sustantiva. Se supone que si te está pidiendo que encuentres la alternativa donde hay una subordinada sustantiva, tú tienes que descartar una subordinada adjetiva o una subordinada adverbial. Tienes que descartar estas. Y entonces vamos a realizarlo de esta forma. Presta atención. Lo que tengo yo es muy serio. A ver, lo que tengo yo es muy serio. Aquí, ¿qué es lo que vamos a identificar como subordinada, como la parte subordinada? La palabra que, ¿cierto? La palabra que. A ver. Lo que, ¿no? Desde que hasta aquí es la parte subordinada, ¿cierto? ¿Por qué? Por la palabra que. Por la palabra que, esta es la parte subordinada. Listo. ¿Qué más? Lo que tengo yo es muy serio. Es muy serio lo que tengo yo. Si lo hacemos al revés, a ver, para poder identificarlo mejor. Es muy serio lo que tengo yo. Es muy serio lo que tengo yo. Ya, vamos a dejarlo ahí en stand-by para ver qué más nos ofrece las otras preguntas. Las cosas pasaron inesperadamente. Acá el único verbo es pasaron. Entonces, ¿qué tipo de oración es? Oración simple. Esta es una oración simple, así que descartado de que sea una subordinada, ¿no? Descartado. Pedro vendió el auto que tanto le gustaba. La parte subordinada es a partir de qué, ¿cierto? De qué. Que tanto le gustaba. Ahora, presta atención aquí, presta atención aquí, porque esta parte es la determinante para toda tu vida. A ver, observa. Pedro vendió el auto que tanto le gustaba. La primera prueba que tenemos que hacer nosotros es con objeto directo, ¿cierto? Con objeto directo. Entonces, se supone que todo esto voy a reemplazarlo por lo. Entonces, ¿qué puedo decir? Pedro lo vendió. Ya, pero date cuenta de algo importante. Pedro lo vendió. Este lo reemplaza a que tanto le gustaba al corchete. ¿Reemplaza al corchete o reemplaza a el auto? A ver. A el auto, ¿cierto? Entonces, ¿tiene función de objeto directo, sí o no? No, obviamente que no. Ya ves que te puedes llegar a confundir porque este lo, ¿a quién ha reemplazado? Está reemplazando a el auto. Y el auto no es parte de la subordinada porque está fuera del corchete. Para que tenga función objeto directo, tiene que reemplazar al corchete, a la parte subordinada donde dice que. Entonces, definitivamente esta no es función objeto directo. Función sujeto tampoco. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. El auto, que nosotros hemos identificado que el auto, bueno, en este caso tiene función de objeto directo, no de objeto directo subordinado, ¿no? No en esta oración, pero sí cumple esa función, ¿no? Si es que lo separáramos, diríamos, Pedro vendió el auto, Pedro lo vendió. El auto es objeto directo. Pero a este objeto directo, el corchete, ¿qué lo está haciendo? Lo está calificando. Es como si yo dijese auto feo. Si yo dijese auto feo, es auto que tanto le gustaba. ¿Cuál es el calificativo de ese auto? Su calificativo es el auto que tanto le gustaba. Ese es el calificativo. Entonces, ¿qué función tiene esta? Tiene función adjetivo. No es una sustantiva, no es una subordinada sustantiva, es una subordinada adjetiva. Subordinada adjetiva.
Y obviamente la descartamos porque se supone que yo tengo que hallar la que es subordinada sustantiva. Y hasta el momento he descartado dos. La B por ser oración simple porque solamente tiene un verbo, y he descartado la C porque esta es función adjetiva, porque está calificando al auto, está diciendo que es, ¿cómo es el auto? Es el auto que tanto le gustaba, o sea, el auto tiene ese calificativo. ¿No ves que los adjetivos califican? Entonces, toda esa frase es un calificativo ¿de quién? Del auto. No es cualquier auto, no es ese auto amarillo, no es ese auto rojo, es el auto que tanto le gustaba, o sea, es un auto en específico. Y cuando te especifica de esa forma, estás ante función adjetiva. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte subordinada del corchete, o sea, lo del corchete tenía función de adjetivo, por lo tanto no puede ser de sustantivo. ¿Ya? No puede ser de sustantivo. Entonces la descartamos. Donde sea yo te encontraré. Este donde sea, la palabra donde, o sea, para que la parte subordinada esté en la parte del predicado, cámbiale el orden, nada más. Yo te encontraré donde sea, ya está. Entonces, donde sea ya pasaría a formar parte del predicado. Ahora, esta palabra donde, ¿por qué he marcado a la palabra donde como la parte subordinada? O sea, como la del corchete. Donde sea. ¿Por qué he puesto que donde sea es el corchete si acá no hay que, no hay sí, no hay un verbo en infinitivo? Eso es porque esta palabra donde le pertenece a las subordinadas adverbiales. ¿Y dónde se encuentra aquí? En la del lugar. En las adverbiales de lugar, acá está, donde, el nexo donde, pero esto no le pertenece a las sustantivas, le pertenece a las adverbiales, por lo tanto, descartado. Descartado, no es una subordinada sustantiva. ¿De acuerdo? No es subordinada sustantiva. Vamos con la E. Dijimos que la A todavía lo hemos dejado ahí, ¿ya? Lo dejamos en veremos. No es que todavía hayamos desarrollado eso. A ver, lo que sí me queda claro es la B, la C y la D. Voy a analizar la E. ¿Qué me dice? Las cosas que dices no me agradan. A ver, se supone que vamos a, de aquí a aquí es la parte subordinada, ¿no? Las cosas que dices no me agradan. No me agradan las cosas que dices. A ver, parece que este tiene, no me agradan las, si le cambio el orden, me quedaría, no me agradan las cosas que dices. Donde agradan sería el verbo uno, ¿no? Si le cambio el orden y digo, no me agradan las cosas que dices, agradan vendría a ser el verbo uno, o sea, el corchete solamente quedaría aquí, ¿no? En que dices, porque sería, no me agradan las cosas que dices, y esta sería la parte subordinada, donde el verbo uno sería agradan, verbo uno, y dice sería el verbo dos, ¿no? No puedes decir no me lo agradan, ¿no? No encaja. Tampoco puedes decir no me le agradan. Entonces, ¿qué te queda? Las cosas que dices. A ver, no me agradan las cosas que dices. O sea, no son cualquier cosa, sino son las cosas que dices. Entonces parece que también tiene función adjetiva, pues, porque no son cualquier cosa. O sea, no es esa cosa, es específicamente las cosas que dices. Entonces, esta también tiene función adjetiva. Función adjetiva. Entonces, la parte que dices, esta es la parte adjetiva, porque ¿a quién está calificando? A las cosas. Está diciendo, no es cualquier cosa, o sea, no es eso de ahí, no es eso de acá. Son las cosas que dices, específicamente las que dices. Entonces, eso es función adjetivo. Por lo tanto, parece que la respuesta correcta en donde hay oración compuesta subordinada sustantiva es la A. ¿Sabes por qué? Porque acá ya estaba condicionada por un lo, ¿no? Por un lo. ¿Y el lo qué función tiene? Objeto directo, pues, ¿no? Objeto directo. Lo que tengo yo es muy serio. Acá hay un verbo copulativo, pero está dentro del corchete. Si el verbo copulativo está dentro del corchete, este corchete no puede ser complemento atributo, así que no, pues, no va. O sea, como si tú pensabas que este es atributo, no es. Porque el copulativo tiene que estar fuera del corchete para lo que está dentro del corchete sea el atributo, ¿no? Entonces, esta era función objeto directo, ¿no? Función objeto directo. ¿Y la función objeto directo dónde se encuentra? En la subordinada sustantiva. Entonces, la clave correcta es la A, ¿no? De ahí todas las demás eran adverbiales
En el caso de dónde y en todo lo otro, bueno, simple en la B y en la C y en la E era función adjetiva. Entonces la clave correcta sí era la A. Esa era mi duda. Entonces, ¿te das cuenta que para desarrollar este tipo de ejercicios tienes que descartar lo demás? O sea, es necesario descartar lo demás en algunos casos, ¿no? Para que se te haga un poco más sencillo. Descartando lo demás, vas a tener la cercanía de llegar a la respuesta. A ver, vamos aquí con la tercera pregunta. Cuando la oración compuesta no es subordinada sustantiva. ¿Cuándo no es subordinada sustantiva? Dice, cuando la proposición subordinada cumple función modificador directo. Esto sí es cierto. Sí, acá sí es subordinada sustantiva. Cuando cumple función de aposición, esta era la que no es, porque la aposición le pertenece al adjetivo, a la subordinada adjetiva, ya que en la subordinada adjetiva tú vas a tener el tipo de aposición especificativa y explicativa. Entonces, eso se encuentra en la parte adjetiva, no en la parte sustantiva. Por lo tanto, aposición no es subordinada sustantiva, esa es subordinada adjetiva. ¿De acuerdo? Objeto indirecto hay, sí hay en la sustantiva. Objeto directo hay, sí hay. Cumple modificador indirecto también, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué he colocado modificador directo sí, modificador indirecto sí? Porque estas son funciones de quién? Del sujeto. Y el sujeto tiene modificador directo y el sujeto tiene modificador indirecto. Entonces sí son partes de la sustantiva. Objeto directo sí y objeto directo también, ¿no? O indirecto y directo también, porque hemos visto que el sustantivo tiene función OD y función OI. Lo que sí no tiene la subordinada sustantiva es aposición, porque esa aposición es la que tiene la subordinada adjetiva. Entonces, la clave correcta es la B. La sustantiva no tiene aposición. Vamos con las 4. En la oración, vende lo que no sirve. ¿Qué encontramos? ¿Qué tipo de subordinada encontramos? Sustantiva, adjetiva, adverbial, coordinado, yuxtapuesta. Vende lo que no sirve. A ver, vamos a analizar. Por ahí me dan algunas respuestas. Ahorita si quieren participar, como este ejercicio es un poco complicado y no tengo mucho tiempo para explicar así al detalle demasiado, entonces cualquiera puede responder. Por ejemplo, acá ya, así que ustedes tienen la libertad de responder, siempre en cuando me indiquen la pregunta, o sea, el número de pregunta y la respuesta. O sea, por ejemplo, 5B, 5C, así, ¿de acuerdo? Porque si solamente me dicen la letra, yo no sé a qué pregunta le corresponde. Ya. Por ejemplo, acá me han respondido, Anaís me ha dicho 4B, Lady me ha dicho 4A, Carlos Yogya me ha dicho 4A. Y definitivamente sí es la A. O sea, es la A, porque es una subordinada sustantiva. ¿Por qué? Porque tú dices acá, vende lo que no sirve. Esta parte de acá es la parte subordinada, ¿no? Vende lo que no sirve. Entonces, ¿tú cómo puedes reemplazar? Véndelo, véndelo, véndelo. ¿Y véndelo qué cosa es? Al unir un verbo más lo, queda véndelo. ¿Y ese lo qué cosa es? Objeto directo. ¿Y objeto directo qué cosa es? Subordinada sustantiva, porque yo te dije bien claro que primero se prueba con objetos. Primero se prueba con eso. Si no te da, ya es porque era otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, acá sí sale, véndelo. ¿Y ese lo a quién ha reemplazado? A la parte lo que no sirve. A todo esto, a que no sirve. Ha reemplazado. Entonces, definitivamente, si tiene función objeto directo, ¿qué tipo será? Subordinada sustantiva, ¿no? Porque el objeto directo está dentro de subordinada sustantiva. La clave correcta era la A. Vamos con la 5. Acá también te está pidiendo subordinada sustantiva. ¿Dónde encuentran? A ver, los leo. ¿Dónde encuentran subordinada sustantiva en la pregunta 5? Subordinada sustantiva. A ver, por ahí me dicen ya. Anaís Guevara me dice 5A. Aldrich Yacila me dice 5A. A ver, vamos a analizarla, ¿ya? A ver. Una canción que me encanta es aquella. A ver, una canción que me encanta. Se supone que de acá a acá es la subordinada, ¿no? A ver, yo voy a decir una canción, no sale con objeto directo, ¿no? No sale para nada con objeto directo ni nada de eso.
Entonces, esta básicamente, ¿qué tipo de canción es? Es una canción que me encanta. Este es un calificativo. La parte que me encanta es un calificativo de canción, porque no sale con OD ni con OI. Entonces, esto es función adjetiva. La A es función adjetiva, que yo sepa, porque no es una canción cualquiera. No es esa canción, es específicamente la canción que me encanta. Entonces, este no es función sustantiva, es función adjetiva. Función adjetiva. En la B, las pasaron inesperadamente. Pasaron, acá solamente hay un verbo, entonces no puede ser subordinada, pues si solamente hay un verbo. Esta es oración simple. Pedro vendió el auto que tanto le gustaba. Esto también ya lo habíamos analizado y encontramos de la parte que tanto le gustaba era específicamente un adjetivo, ¿no? Porque está calificando a lo que vendió, más no al auto, ¿no? Entonces, esto es un adjetivo. Es el auto que tanto le gustaba. No es Pedro lo vendió para que sea objeto directo, porque si tú dices lo vendió, estarías reemplazando al auto, no al corchete que es que tanto le gustaba. Entonces, esta es función adjetiva también. En la D, ¿quién será la que me quiera a mí? Ya pues, ya está la respuesta. La D, un nexo que te indica que se trata de subordinada sustantiva sujeto, es la palabra quién. La palabra quién. ¿Quién es para función sujeto? Y a quién es para función objeto indirecto, ¿de acuerdo? La palabra quién es para función sujeto y la palabra a quién es para objeto indirecto. Y no solamente eso, sino que además de ello, acá tengo la palabra será, del verbo ser, ser, estar. ¿Y cuál es el corchete? El corchete es este, que me quiera a mí. Ya pues. Entonces, ¿qué función tenías acá? No era específicamente función sujeto, ¿no? Si bien es cierto, te estoy haciendo recordar que en muchos casos la palabra quién hace de la función sujeto, ¿no? En algunos casos, pero acá me he dado cuenta que hay un verbo copulativo. Entonces, ¿qué función debe estar en el corchete? Función atributo. Y ahora dime, ¿la función atributo le pertenece a la subordinada sustantiva? Sí. Entonces, la clave correcta era la D. Era la D. Qué sorpresa, aquí no hay nada, si te habrás dado cuenta. Esta es una oración unimembre, entonces acá no hay nada. Entonces la clave correcta era la D. ¿Por quién? Por el verbo copulativo será y porque en el corchete, obviamente, el corchete del copulativo, ¿quién tiene que ser? Un atributo. Entonces, el atributo le pertenece a las sustantivas. La clave correcta es la D. De ahí todo lo demás, aquí era adjetivo, aquí también era adjetivo y aquí era una oración simple. Esta es una oración unimembre, así que no tenemos ni que analizarla. Clave correcta era la D. A ver, la 6. Oración con más de una proposición subordinada sustantiva. Con más de una, dice. A ver. Ya. ¿Cuáles son sus posibles respuestas? A ver. Con más de una, o sea, para que haya más de una tiene que haber varios nexos, entonces. A ver, por ahí me dice Marcelo Ávila, parece que tienes razón. Carlos Yocya también. Ahí te das cuenta nada más por la cantidad de nexos, ¿no? O sea, es fácil por la cantidad de nexos. Ya, a ver. Marcelo Ávila me dice la B, Yocya me dice la B, Yacila me dice la B y Guevara me dice la C. Vamos a analizar cuál de todas ellas es. La clase que más cansa, esta es adjetiva, ¿no? Ya te diste cuenta, que más cansa. ¿Qué tipo de clase es? ¿Qué clase específicamente es? No es la clase más divertida, no es la clase más alegre, no. Es la clase que más cansa. Entonces, ¿esta qué función tiene? Función adjetiva. Muy bien. Hasta ahí estamos bien. En la B, quien quiera ingresar, acá ingresar, ¿no? Que termine en ar, debe hacer lo que deba hacer. Acá debe hacer. Entonces, hay más de un nexo subordinante. Entonces, si hay más de un nexo subordinante, eso debe ser porque hay más de una proposición subordinada sustantiva, ¿no? Hay más de una. Entonces, si hay dos nexos subordinantes. Y además la palabra quién que identifica sujeto, ¿no? Entonces, este puede ser función sujeto. Función sujeto. Quien quiera, porque con objeto directo no sale, ¿no? Tú no puedes decir quien lo quiera. No puedes decir quien lo deba, ¿no? Entonces,
específicamente era función sujeto. ¿Y por qué tiene más de una? Porque tiene más de más de una marca, pues. ¿Y cuáles son las marcas? Aparte de que, aparte de sí, también eran los verbos que terminan en ar, er, y acá hay dos, ¿no? Acá hay dos. Entonces, efectivamente, parece que esta es la respuesta. Parece, ¿ah? Vamos a analizar la C. Para mentir y comer pescado hay que tener cuidado. Acá no voy a tomar a este mentir ni a este comer. ¿Por qué? Porque acá está la I. ¿Y la I qué cosa era? ¿La I dónde estaba? ¿La I acaso no estaba en oración compuesta coordinada, copulativa? Ya, pues entonces es esta I. Y la marca vendría a ser acá, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces prácticamente aquí no estaba lo que nos pedía, o sea, más de una subordinada, no. Acá hay una subordinada y hay una coordinada. Así que no hay dos subordinadas como sí lo hay en la B. Entonces la C no es. No por mucho madrugar amanece más temprano. No por esta causa, la palabra por se encuentra dentro de las adjetivas, de adverbiales, perdón, dentro de las adverbiales y está en las adverbiales causales, ¿no? Acá está, por. No por esto pasará lo otro, ¿no? No por esta causa. Entonces, definitivamente, este por es subordinada adverbial, más no sustantiva. En cuanto puedas, ven a mi casa. Cuanto puedas. Prácticamente aquí, ¿qué tenemos? En cuanto puedas, ven a mi casa tú. Tú, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué cosa es? Función sujeto, ¿no? Función sujeto. Entonces, parece que esta puede ser la posible respuesta. No, porque, ¿sabes cuál es la diferencia? Que acá solamente hay uno, pues. Hay solo una subordinada en la E. En cuanto puedas, ven a mi casa, tú. Solamente hay una subordinada. En cambio, donde hay dos subordinadas sustantivas, esos están en la B. Por ingresar y por hacer, ¿no? Eso se encuentra aquí en la B, porque obviamente hay dos marcas. En cambio, acá solamente hay una marca. Cuanto puedas, solamente hay una. En cambio, acá hay ingresar y hacer, ¿no? En la C, mentir y comer no son marcas porque están entre I. ¿Y qué cosa era? Y era coordinada. Entonces, esta de acá es una coordinada y a partir de qué ya es una subordinada. Entonces, acá había una coordinada y una subordinada. Pero donde hay dos subordinadas, hay en la B, por ingresar y hacer, ¿no? En la E solamente había una subordinada sustantiva, que definitivamente es función sujeto, pero solamente una. Acá te pide más de una. Entonces, la clave correcta es la B. 7. Solo sé que nada sé. ¿Qué cosa hay aquí? Solo sé que nada sé. Se supone que esta parte es la subordinada, ¿cierto? A partir del qué. ¿Qué se puede afirmar? Ya, pues ya prácticamente ya les di la respuesta, ¿no? Que la oración es compuesta subordinada. La clave correcta es la A. ¿Por qué? Porque aquí está el qué de la subordinada. Y antes hay un verbo sé y después hay un verbo sé, del verbo saber. Verbo está entre dos verbos, entonces obviamente es una compuesta subordinada, ¿no? ¿Es compuesta coordinada? No, porque no hay ninguna conjunción coordinada ni tampoco hay yuxtapuesta. Yuxtapuesta tampoco es. ¿Es simple? No es simple porque hay dos verbos, así que simple no es. ¿Que la oración presenta coordinación y subordinación? No, no presenta los dos, solamente hay subordinada por la palabra que, por la palabra que, y porque este que está entre dos verbos, el verbo ser del verbo saber y el otro ser también del verbo saber, ¿no? Entonces, esta era una compuesta subordinada porque tiene dos verbos y tiene la marca de la subordinada se, que es que. Entonces, la clave correcta es la A. Vamos con la 8. A ver, ya, esto sí para ustedes. ¿Quién funciona como nexo de las proposiciones subordinadas? ¿Quién es el nexo de las subordinadas? A ver, por ahí me dan la respuesta Marcelo Ávila, Carol Valera. ¿Alguien más? ¿O ya lo respondo? Ya, entre los dos. Claro, los dos tenían la clave correcta, era la E. Las conjunciones subordinantes, pues, porque te acuerdas que las conjunciones coordinantes son las que vendrían a ser los nexos de las oraciones coordinadas, entonces las conjunciones subordinantes son los nexos de las oraciones subordinadas, ¿no? Entonces la clave correcta es la E. Muy bien. 9. Un alumno de quinto preguntó si Carlos tenía enamorada. La oración subordinada, ¿qué función cumple? A ver, aparte de que tenemos que, también teníamos sí, ¿no? Ojo que el sí no debe ser de condicional, porque si el sí es tipo, si haces esto, pasará lo otro.
Si haces aquello, no pasará. Si es de ese tipo, entonces no puedes colocar al sí como una marca de la subordinada. Te pregunto, ¿es ese tipo de sí? ¿Es el tipo de sí condicional? No, entonces no es una, obviamente no estamos ante una subordinada adverbial, ¿no? Porque la subordinada adverbial es el sí de condicional. Aquí, mira, en el de condicional, la subordinada adverbial es el sí, pero es este sí de si haces esto, pasará lo otro. Pero en de la función sustantiva es simplemente el sí, el que no es condicional, el de la sustantiva. Entonces, definitivamente esta es una sustantiva, ¿no? De aquí a aquí sería la parte subordinada. Un alumno de quinto preguntó si Carlos tenía enamorada. Entonces, si quiero reemplazar todo esto, ¿qué función tendrá? A ver, la 9 por ahí me dice Carlos Jogja, me dice la D. ¿La D qué cosa es? ¿PBO? No. La C, ajá, la C. Objeto directo, ¿por qué? Porque reemplazo, pues. Ajá, reemplazo. Sí, Pedro Vaquerizo me dijo la C. Reemplazo al corchete. Si Carlos tenía enamorada, lo reemplazo ¿por qué? Un alumno de quinto lo preguntó. ¿Y ese lo a quién reemplaza? A toda esta frase, si Carlos tenía enamorada. Un alumno de quinto lo preguntó. Lo preguntó, o sea, preguntó si tenía enamorada, ¿no? Ese lo ha reemplazado a todo este corchete. Por lo tanto, ¿qué función tiene? Objeto directo. Estaba fácil. Objeto directo. La 11 ya está resuelta, así que vamos a analizar. Señala la oración que carezca, o sea, que no tenga subordinación sustantiva. ¿Cuál no tiene subordinación sustantiva? A ver. Le gustaron las medias que le regalaste. Todo esto es la parte subordinada. Pero, ¿a quién está calificando? A las medias, ¿cierto? Y si califica las medias, ¿qué son? ¿Son medias azules? ¿Son medias verdes, rojas? No, son las medias específicamente que le regalaste. Entonces, en la A, ¿qué función hay? Función adjetiva, no hay subordinación sustantiva. Entonces, parece que ya encontramos la respuesta, pues, ¿no? Es la A. Porque acá te dice cuál es la oración que no tiene subordinación sustantiva. La A no tiene subordinación sustantiva, tiene subordinación adjetiva. ¿Por qué? Por esto, pues. Está calificando a las medias. ¿Qué tipo de medias son? Son las medias que le regalaste. La parte del corchete es un adjetivo que califica a medias. Entonces, definitivamente, esta es la respuesta porque esta no es sustantiva, sino es adjetiva. Quien termine primero lavará los platos. Acá, quien termine primero, acá tienes quién, por lo tanto, función sujeto, pues. ¿Quién? Por el quién, porque quién, además de hacer función sujeto, también es un separador, ¿no? Quien termine primero, de aquí a aquí, quien termine primero es la parte subordinada, lavará los platos, ¿no? O puedes hacerlo al revés, lavará los platos quien termine primero. Entonces ahí ya lo tienes, donde quién obviamente tiene la función de sujeto, ¿no? Esta es función sujeto, por lo tanto sí es subordinación sustantiva. Le pidió que vaya temprano. Esta parte, que vaya temprano. A ver, tú primero con los objetos, ¿ah? Tú puedes decir, le pidió. Acá está pues, le pidió. Le, ¿qué cosa es? Objeto indirecto, por lo tanto, que vaya temprano será función objeto indirecto. Ella está que salta de la alegría. Está copulativo, por lo tanto, que salta de la alegría, ¿qué será? Función, complemento, atributo. También pertenecen a las sustantivas. Ese conductor transmitía alegría a quienes sufrían por la pobreza. La pregunta, ¿a quiénes transmitía alegría? La respuesta será a quienes sufrían por la pobreza. Y toda esta parte es la subordinada. ¿Y a quiénes qué función es? ¿A quiénes? Función objeto indirecto. Objeto indirecto, entonces. Objeto indirecto, complemento atributo, objeto indirecto, función sujeto. Todas esas son funciones sustantivas. ¿Quién no era función sustantiva? La A, porque esta es función adjetiva, ya que estás calificando cómo eran las medias o qué medias son. Son las medias que le regalaste. Entonces la clave correcta era la A. 12. Señale la oración en la que la proposición subordinada sustantiva cumpla función de objeto directo. ¿En cuál de todas hay objeto directo? A ver, ¿cualquiera puede responder? Cualquiera. Recuerden indicar la pregunta, porque si no, de repente me confundo con las anteriores. Así que díganme el número de pregunta y la clave. A ver, en la 12, ¿cuál tiene función de objeto directo? ¿Cuál tiene función de objeto directo? Ya, a ver, Aldrich Yacila ya me ha respondido. De objeto directo, ¿ah?
Carlos Yokya, Yanela Silva. ¿Alguien más? Pedro Vaquerizo. Uy, todos me lo han dicho seguidito. Ya, hasta ahí nomás. Aldrich me ha dicho la A, Yokya me ha dicho la B. A ver, esperen. Solamente hasta los que he contado, porque de ahí ya, ya, Yanela me ha dicho la C y Vaquerizo me ha dicho la D. Y ninguno me ha dado la respuesta. Ninguno. O sea que te estoy diciendo que la respuesta era la E. A ver, ¿por qué? Vamos a analizar el por qué. Recuerda que yo te dije que lo primero que tú tienes que probar es que encaje con objeto directo o, en todo caso, objeto indirecto. Quien con niños se acuesta, mojado amanece. ¿Quién es la parte subordinada? Quien con niños se acuesta, esto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la marca de la subordinada? La palabra quién. Y aparte de ser la marca de la subordinada, quién también es sujeto, ¿no? Entonces prácticamente esta era función sujeto, ¿no? Porque eso lo vimos en un ejemplo anterior, aquí. ¿Quién es marca de la subordinada? Así como lo es que, como lo es sí, como lo es algún verbo en infinitivo, ¿no? ¿Quién? Y aparte de ser eso, también es función sujeto, ¿no? El mismo quién es función sujeto. Entonces esto era función sujeto, no objeto directo. Ahora, en la B, la razón de que tengamos problemas no es económica. Acá, ¿de qué? Este es función complemento de nombre, ¿te acuerdas? Complemento de nombre, ¿cuál era? Artículo más núcleo del sujeto más preposición de. ¿Qué tipo de función es? Complemento de nombre. Función complemento de nombre y eso está aquí. Complemento de nombre. La certeza de, ¿ves? Objeto directo, la que viene a ser artículo, certeza que viene a ser núcleo y preposición de. La certeza de este modelo es complemento de nombre. Entonces aquí cuando nos dice la razón de qué, eso es complemento de nombre, o sea, tiene la función complemento de nombre. Aquí, esta parte, ¿no? Función complemento de nombre. A ver, la siguiente, ¿qué hay? Ella pasaba la voz a quienes quedarían ir a la fiesta. Pregunta pues, acá tienes a quiénes, así que es suficiente. ¿A quiénes qué cosa era? Objeto indirecto pues. ¿A quiénes pasaba la voz? A quienes quedarían ir a la fiesta. ¿A quiénes es objeto indirecto? No es objeto directo. Acá te está pidiendo función objeto directo, ¿no? Sí, te está pidiendo objeto directo. Y el a quiénes es para objeto indirecto. ¿A quiénes? Con todo y el a, porque quién o quiénes solito, esa es función sujeto. Pero el a quiénes, esa es función objeto indirecto. Los ladrones serán delatados por quienes fueron sus cómplices. Aquí, este por no es de causa, así que obviamente no es el por de adverbio, ¿no? Del subordinada adverbial. Pero acá tienes serán, ¿no? Serán. Y se supone que quienes, toda esta parte de acá, o bueno, desde por quienes, toda esta parte de aquí vendría a ser la parte subordinada. Los ladrones serán delatados por quienes, pero el atributo ya está, el atributo es delatados. Entonces, aquí los ladrones serán delatados por quienes. ¿Para quienes? ¿A quienes? No, entonces sí, sigue siendo atributo. Como tiene acá verbo copulativo serán, este corchete de acá es el atributo. Delatados por quienes fueron sus cómplices. ¿De acuerdo? Por quienes fueron sus cómplices. Entonces, esta parte de acá es complemento atributo porque definitivamente estamos ante verbo copulativo. Detrás de los muebles observaba, porque acá no sale, ¿no? Los ladrones lo serán. Si tú dices lo serán, el corchete no es por quienes, el corchete sería delatados, pero no lo es. Entonces, y además serán en serán no puede haber objeto directo, pues porque es copulativo, así que no, o sea, ni para analizar con eso. Detrás de los muebles observaba que los regalos eran colocados, acá mira, que los regalos, todo esto, que los regalos eran colocados por un hombre de barbas y traje rojo. Detrás de los muebles, ¿qué cosa? Lo observaba, ¿no? A ver, detrás de los muebles, vamos a analizar esto, detrás de los muebles lo observaba. ¿Qué observaba? Que los regalos eran colocados por un hombre. Ajá, sí, definitivamente, lo observaba. ¿Qué observaba? Que los regalos, o sea, reemplaza a toda esta frase, ni siquiera un pedacito. No reemplaza a los regalos nada más, reemplaza a todo esto. Detrás de los muebles lo observaba. ¿Qué es lo que
observaba, o sea, ese lo, ¿qué cosa es? Que los regalos eran colocados por un hombre. O sea, toda esa acción es lo que observaba. Entonces, definitivamente, este es el que contenía objeto directo, la E. La E era la respuesta. Pasamos con la 13. ¿Qué clase de oración es la siguiente? No sé qué piensas tú que habría que hacer. ¿Qué clase de oración? A ver, fácil, ¿ah? Uy, eso está lo más fácil todavía. No sé qué piensas tú que habría que hacer. Ya, por ahí me están dando las respuestas. A ver, Marcelo Ávila, Carlos Yogya, Gerson Lozano, muy bien. Aldrich Yasila, claro, la respuesta es la B, es una subordinada sustantiva, ¿no? No sé qué, se supone que este qué es lo que vendría a ser la parte subordinada, ¿no? No sé qué es lo que tú, no sé qué piensas tú que habría que hacer, ¿no? No sé qué, tú dices, ¿esto por qué lo puedes reemplazar? No lo sé, ¿cierto? Así de sencillo. No lo sé. ¿Qué función tenía? Función objeto directo. Si tiene función objeto directo, es una subordinada sustantiva, ¿cierto? Es una subordinada sustantiva. Ya está, no lo sé. Así de fácil, súper fácil. Vamos con la 14. Señala la oración que presente una proposición subordinada sustantiva. ¿Cuál de todas ellas será la respuesta? A ver, les doy tiempo. Ya encontré la respuesta. Yo ya la encontré, está fácil. Marcelo Ávila también encontró la respuesta, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien menos? Ya, yo ya encontré, ya encontraron la respuesta, ya ven, ya encontraron, muy bien, ya todos han encontrado. Carlos Yogya la D, Gerson Lozano la D, Marcelo Ávila la D. Ya, la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Por copulativo, pues. Por copulativo, mira. En la D, la marca de la subordinada es este corchete, ¿cierto? ¿Desde qué hasta el final? ¿Y quién es el verbo que está fuera del corchete? Es el verbo copulativo. Y se supone que si el verbo copulativo está fuera del corchete es porque lo que está dentro debe ser un complemento atributo. Y el complemento atributo pertenece a la subordinada sustantiva. Entonces la clave correcta es la D. ¿Qué había en los demás? Cuando tú no estás me pongo triste. Este cuando es una marca de la subordinada, pero la de la subordinada adverbial. Y está aquí. ¿Cuándo? Subordinadas adverbiales es el cuándo, ¿no? Del temporal. Entonces, obviamente esta no es una sustantiva, es una adverbial. Tú estás donde te conviene. Este donde también es marca de la subordinada, pero de la adverbial, porque está aquí, donde. Entonces, obviamente no era de la sustantiva. La canción que escuchaste, ¿qué canción es? ¿Es esta canción? ¿Es esta canción? ¿Esta de acá? No, es la canción, específicamente la canción que escuchaste. Entonces, ¿esto qué cosa es? Adjetivo, ¿cierto? Función adjetivo o subordinada adjetiva. Acá sí, porque es atributo, ya que tiene verbo copulativo, entonces sí es sustantiva. En la E, mientras. La palabra mientras también es una marca de la subordinada adverbial, porque está aquí cuando, mientras, antes, entonces esta era función adverbial, o sea, subordinada adverbial. Adverbial, adjetiva, adverbial, adverbial. ¿Quién era la única sustantiva? La de, porque tiene función de ¿qué? De complemento atributo, que eso le corresponde a la sustantiva. Muy bien. Ahora la última pregunta, la 15, ya para despedirnos. Marca la alternativa que muestra una oración subordinada sustantiva. Acá también te pide subordinada sustantiva. A ver, vamos a darles un tiempo hasta que analicen. Ya, yo ya la encontré y también la encontró Carlos Yogya. Muy bien. Aldrich Yasila también lo encontró. ¿Alguien más? Ya, la clave correcta era la D.
¿Por qué? Ahora lo vamos a analizar. En la A, el delincuente saltó por donde pudo. Acá la subordinada es dónde, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Y dónde a quién le pertenece? Dónde le pertenece a las subordinadas adverbiales. Por lo tanto, no puede ser una subordinada sustantiva, ¿cierto? Entonces, descartada la A. La B, el amigo que fue condenado. ¿Qué amigo es? Es el amigo que fue condenado. No es tu amigo Juan, Pedro, no. Es tu amigo que fue condenado, específicamente el que fue condenado. Esta es subordinada adjetiva. Te reías bien y me haces reír. Acá tienes i. El i no es una subordinada, es una coordinada de las clases anteriores, entonces descartado, pues. Ahora acá, pensé que Magnolia me hablaría de su dolor. ¿Cuál es, de dónde a dónde es la subordinada? Desde acá, ¿desde qué? Todo esto. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es reemplazar por objeto directo o indirecto. Eso es la primera prueba, ¿no? Entonces tú dices, lo pensé. ¿Y ese lo a quién ha reemplazado? A que Magnolia me hablaría de su dolor. Lo pensé. Entonces, esta de tiene función de objeto directo, ¿cierto? Función objeto directo. Y aquí, puesto que, puesto que, todo este enlace, no solamente desde que nos ha sacado, no, sino que este puesto que es un enlace que pertenece aquí a los adverbiales. Puesto que, entonces es un adverbial, pues es un adverbial. No es nada que ver con ni con adjetivo ni con sustantivo. ¿Quién sí es sustantivo? Lo es la de. La de porque es función objeto directo y eso hace que sea una sustantiva, ¿no? Entonces la clave correcta es la de. Muy bien, ya hemos terminado. A ver, por ahí me dicen cuál era la 4. A ver, déjame retroceder. La 4 es la A, proposición subordinada sustantiva, porque acá tú dices véndelo. Has reemplazado a lo que no sirve por véndelo. Ese lo a quién reemplaza, a la parte de lo que no sirve. Recuerda que primero se prueba con los objetos. El lo puede estar antes o puede estar unido al verbo, como lo vende o si no, véndelo, ¿no? De esa forma, para que tengas la certeza de que estás ante objeto directo, ¿no? Entonces sí era subordinada sustantiva. Muy bien, a ver, veremos pues en la práctica, a ver qué tal, a ver cómo van a salir, porque mira, todavía no coloco las respuestas de la práctica, o sea, todavía no las respondo, así que si hasta a las 2 se activa, si todavía no tengo hasta las 2, igual la pongo después, así que si es que a alguien le sale 00, es porque todavía no he subido las respuestas, pero creo que hasta las 2, ahorita son las 1:15, creo que hasta las 2 sí, sí termino de resolver lo de su práctica para colocar las respuestas en la ficha. ¿No? Creo que sí. Ya, pero en todo caso me consultan, pues, ¿no? Pero sí, de todas formas sí termino, no creo que no. Ya. Ah, donde están los adverbios, para que no te confundas, eso tú lo buscas en internet. Busca, por ejemplo, lo que te pongo acá, pues. Busca oración compuesta subordinada 2. Coloca, porque mira, incluso este es de tercero. Lo copias, o sea, oración subordinada 2, lo pegas aquí en tu Google, te vas a imágenes, a la parte de imágenes y ahí te sale. ¿Ya ves? Acá está. Aquí está. No, oración subordinada 2, ahí de entre ellas, acá está. Oración compuesta subordinada 2. Entonces ahí lo descargas para que tú misma puedas ver cuáles son esas palabras a las que no tienes que tomar en cuenta, ¿no? Al momento de desarrollar. Ya está. Listo, ahora sí, nos despedimos y adiós.